Bueno, vamos a continuar presentando al magíster. Tiene una maestría en recursos hídricos con línea de investigación en estudios energéticos e hidrología estocástica en la Universidad Federal de Paraná, Brasil. Maestría en hidrología y gestión de recursos hídricos en la Universidad de Alcalá y Universidad Rey Juan Carlos en España. Especialista en ingeniería de caminos de montaña en la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Graduado con el promedio más alto de la promoción de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Montaña. Licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Católica Boliviana. Bienvenido. Ok, buenas tardes. Para mí es un placer regresar a mi casa, se podría decir, que es el lugar donde he estudiado y he hecho toda mi formación de graduación. Así que lo que voy a presentar ahora es un poco de lo que se refiere a una integración de energía hidroeólica, hidroeléctrica y eólica. ¿Cuál es el botón? ¿Está cambiando? ¿Sí? ¿Me ayudas? Ya está. Sí. Ok, voy a hablar un poquito de una pequeña introducción de lo que es la energía hidroeléctrica y lo que es la energía eólica. La generación hidroeléctrica es la generación, la obtención de energía eléctrica a partir de aprovechar el potencial hidráulico de un río. Entonces tenemos ciertas clasificaciones dentro de lo que es energía hidroeléctrica que se basan en función del tipo de embalse, que puede ser de acumulación, de pasada o centrales reversibles, o de acuerdo a la potencia instalada de la central, que son centrales generadoras hidroeléctricas de 3 megawatts y pequeñas centrales hidroeléctricas que van de 3 a 30 megawatts y centrales hidroeléctricas de energía con más de 30 megavatios. En sí esta clasificación es basada en la clasificación que existe en Brasil, porque en Bolivia no hay una clasificación como tal. La generación eólica consiste en la obtención de energía eléctrica a través de energía cinética del aire en movimiento, que sería el viento. Y tenemos básicamente centrales eólicas o onshore, que son en tierra, o las offshore, que tienen la onshore de 2 a 3 metros y la offshore de 3 a 6 megawatts. Entonces vamos a hablar un poco de nuestro sistema boliviano como tal. Conoceremos un poco cómo está conformado nuestro sistema. Básicamente, el 75% de nuestra generación es termoeléctrica. Tenemos un 25% aproximadamente de generación hidroeléctrica y apenas un 0.67% de generación eólica. Estamos hablando que realmente la generación eólica en relación a la hidroeléctrica o la termoeléctrica es desconsiderable en este caso. Entonces, para hacer una evaluación hidroeólica en este caso, tenemos que tomar en cuenta una región tal vez que considere más energía y una variabilidad dentro de la distribución de generación. En este caso se han analizado varios datos de Brasil, ¿no? Si bien tenemos una relación de población de Brasil a Bolivia de 20, o sea, Brasil tiene 20 veces más población que Bolivia, si analizamos la parte energética, la potencia instalada de Brasil es 73 veces más que la potencia instalada en Bolivia. En Bolivia tenemos una potencia instalada de aproximadamente 2.100 megavatios, de los cuales no necesitamos 30% aproximadamente. Este es un poco lo que mostró Daniel en su presentación, que es el sistema interconectado brasilero como tal, y aquí muestra lo que hablé hace un momento, ¿no? Los 153 gigas que tienen conectados en potencia instalada hasta el año 2017. Lo interesante de observar acá es que la base de su matriz energética es la hidráulica, que tiene aproximadamente 64.6%, y tenemos una energía eólica con el 7.28%. Entonces, ¿qué tenemos a futuro? A futuro tenemos una previsión de ingresar más energía renovable. Eso significa incrementar la energía eólica. En este caso tenemos una proyección para el año 2026, en el cual se reduce la energía hidráulica al 56% y la energía eólica aumenta un 13%. Y tenemos incluso energía nuclear al 2%, no sé si está considerado Angra 3 en este esquema, yo creo que sí. Entonces vemos que la generación eólica está en constante crecimiento y el año 2014 se han instalado 51.5 gigas a nivel mundial. En Brasil tiene una previsión de alcanzar 28 gigas el año 2026 y tiene un atlas de potencial brasilero que fue el estimado el año 2001, que es de 143.5 gigas, que obviamente este potencial ha cambiado debido a la nueva tecnología y los nuevos estudios que han realizado en el Brasil.
Bueno, la generación eólica nos tiene ciertas ventajas, pero también tenemos desafíos técnicos como tal. Si bien la principal ventaja es que es una energía renovable y que contribuye a la diversificación de la matriz energética, tenemos las desventajas de que existe una incerteza y una variabilidad del viento. Y ustedes pueden observar, o sea, el viento es algo que viene un rato, luego para, a veces más suave, a veces más, no es algo constante y no es algo que necesariamente puedes predecir a largo plazo. Y un punto muy importante es que la generación eólica como tal no tiene regularización. Al ser tan variable, tú no puedes fornecer al consumidor una energía firme como tal. Entonces, ¿qué necesitas? Disponer de otra fuente que complemente este tipo de energía. Y en este caso, y para fines del estudio, se utilizan reservatorios de regularización, que son los embalses hidroeléctricos que se tienen. Es verdad que existen muchos estudios de integración hidroeólica como tal. Este es solo un ejemplo de un estudio que se ha desarrollado en el año 2015 por Mauricio Cantao, que es un amigo mío, que evalúa como tal la integración hidroeólica. Vemos que, por ejemplo, bueno, no se nota muy bien el tamaño de la letra, pero vemos que en periodos en que existen mayores caudales, existen menores vientos, y en periodos que existen mayores vientos, existen menos caudales. Entonces, se ve que es una relación inversamente proporcional. ¿Cuál es el problema de evaluar una integración hidroeólica de esta manera? La discretización del viento. A medida que nosotros vamos discretizando, de no considerar el horario, sino analizamos a nivel diario, no diario, mensual, sino llegamos a un nivel anual de análisis, nosotros vamos reduciendo significativamente lo que es la aleatoriedad del viento. Entonces, no se llega a considerar este punto. Entonces, es necesario trabajar un poco más a detalle y un poco a un nivel más horario para ver qué realmente está aconteciendo. ¿Qué quiere decir acá? Por ejemplo, el tiempo que no tengo agua, apago mi hidroeléctrica y dejo las eólicas prendidas. Es algo que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque debido, como dije antes, no se puede entregar una energía firme. Eso es porque se debe sobre todo al comportamiento errático que tiene el viento. Entonces se hizo un estudio, esto se tomó en cuenta la zona noreste del Brasil, y se tomó en cuenta las centrales hidroeléctricas que se encuentran en el río San Francisco, que tiene una potencia instalada de aproximadamente 10 gigas. Y aquí se encuentra Sobradinho, que es uno de los embalses más grandes a nivel mundial. No sé si ustedes conocen el embalse de Corani, deben conocer o han debido escuchar alguna vez. Este es un embalse que tiene 230 veces el tamaño de Corani, para que vean la magnitud de lo que se maneja en este campo, ¿no? Y tenemos una central eólica ficticia en este caso, que igual se encuentra en el estado de Piauí, en el nordeste de Brasil, donde se realiza este estudio. Entonces, el objetivo general del estudio es evaluar cuantitativamente los posibles impactos en la energía almacenable de un sistema hidroeléctrico en respuesta a la variabilidad de las series de velocidad de viento, considerando diferentes niveles de inserción eólica. Bueno, tengo ciertos objetivos específicos, que básicamente es la obtención de la curva de regularización hidroeléctrica y curva de regularización eólica, que voy a explicar rápidamente después, y calcular una serie de generación eólica en base a series de viento. Me voy a pasar un poco esta parte, ya lo voy a mostrar directamente en las conclusiones. Este es el procedimiento que se realiza. Tengo la parte de evaluación hidroeléctrica como tal al principio, se determina el área de estudio, la aplicación del método de energía natural, que también lo voy a dar sucintamente después, evaluación determinística del sistema, una obtención de curva de regularización y una evaluación probabilística del sistema. Dentro de lo que es la evaluación eólica tenemos la determinación del área de estudio, el cálculo de series de generación eólica para los escenarios a ser evaluados, la obtención de la curva de regularización para estos escenarios eólicos, y luego se hace una evaluación hidroeólica donde se integran los dos tipos de energía, donde se hace la compatibilización de las curvas de regularización y la determinación del almacenamiento necesario para regularizar los escenarios eólicos. Básicamente esto es un poco ya la parte matemática y cómo se ha hecho el cálculo. Tenemos el método de energía natural, que básicamente es integrar ciertos sistemas de centrales hidroeléctricas que están interconectadas y representarles por una sola central hidroeléctrica que tiene afluentes de energía. Ese es el método de energía natural. La curva de regularización es una curva que relaciona el almacenamiento en la abscisa con una determinada energía firme que yo quiero entregar. Para eso se trabaja con la teoría del máximo déficit acumulado, ¿no? que se muestra acá.
Y el análisis probabilístico se utiliza mediante un método de Monte Carlo como tal, que es la generación de series históricas mediante un modelo estocástico, donde se tiene una serie histórica, que en este caso es la serie histórica de caudales mensuales naturales para la hidroeléctrica. Se generan series sintéticas y para cada serie sintética se aplica un modelo y con el cual se puede hacer un análisis probabilístico. En este caso fue utilizado un modelo AR1 autorregresivo de Box and Jenkins y fueron generadas 3000 series sintéticas. Bueno, entonces se hizo la evaluación hidroeléctrica como tal, teniendo un resultado, una curva de regularización hidroeléctrica, en el que podemos ver que para el sistema el almacenamiento máximo es de 53.210 megavatios METs. Y tenemos una energía firme de 5.571 megawatt medios. Esto es para el sistema hidroeléctrico evaluado. Aquí tenemos las 3.000 series sintéticas y para todas las series sintéticas también fue calculada la energía firme y tenemos una energía firme de 5.859 megawatt medios que va del mismo orden de magnitud que el análisis determinístico realizado. En base a eso se pudo determinar las curvas de regularización para diferentes periodos de retorno que tenemos acá. Y bueno, posteriormente pasamos al análisis eólico. Se hizo un análisis eólico con series de 20 años, datos horarios de viento para el local, y se trabajó con la velocidad, ¿no? Entonces, con la velocidad de viento pasamos a producir series de energía generada por el viento. Para eso transformamos la velocidad a energía generada utilizando la curva de un aerogenerador. En este caso hemos utilizado la curva del Enercon E115. Si estuviera Jorge acá me diría, ¿por qué has utilizado ese generador? Este generador fue escogido en base a un estudio realizado el año 2015 por la ACITEC, que es un centro de investigación, en el cual utilizan portafolios de Markowitz para determinar en base al riesgo y al retorno cuál es el generador que mejor se desempeña en base a otros generadores bajo las mismas condiciones. Bueno, en este caso solo se tomó de referencia este estudio para ubicar una turbina como tal, un generador como tal, y en base a la curva de generación de este generador y las velocidades de viento se han obtenido todas las series de energía generada de viento, ¿verdad? Es interesante mencionar que para este local de estudio tenemos un factor de capacidad del 74%, que realmente es muy elevado. Como ustedes escucharon en la anterior ponencia, en Uruguay tenían 38%, y hay regiones que tienen del 20%, 25%. Eso quiere decir que nuestros resultados de cierta manera van a ser subestimados, porque tenemos un factor de capacidad muy elevado, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Si tenemos un factor de elevado de capacidad del 74% y nosotros queremos determinar cuál es el impacto de la aleatoriedad del viento en nuestro estudio, lo que se realizó es variar nuestro coeficiente de variación de la serie de viento, que básicamente es una variación del desvío padrón de la serie en base a la media, o sea que se aumentan los valores de oscilación que tiene el viento. Y esto se hace de manera gradual para determinar cuál sería el impacto progresivo que podría tener sobre el sistema hidroeléctrico. Entonces se utilizaron 5 escenarios posibles, donde el máximo escenario es un parque ficticio de 8.870 megas. ¿Y por qué 8.870 megas? Porque esa es la capacidad instalada en el nordeste de Brasil hasta el año 2017. Y el sistema hidroeléctrico que se evalúa, que es de la región del río San Francisco, representa el 97% de la capacidad de almacenamiento que se tiene para la misma región. Entonces aquí se tiene una relación, digamos, para 2.000 megas se han utilizado 800 turbinas y para este nivel se utilizan 3.548. Obviamente esta parte es un estudio teórico como tal y solo se quiere evaluar la inserción gradual de la potencia y los efectos que tendría sobre la central hidroeléctrica. Entonces los escenarios eólicos que manejamos es un incremento gradual de 2.000 a 8.870 y como había mencionado antes se varía el coeficiente de variación de la serie hasta un 40%. ¿Y por qué 40%? Porque se toman 30 puntos de medición de viento también en el Brasil para 20 años a nivel horario, con los cuales se logra determinar el histórico de todos y el coeficiente de variación, y se ve que el mismo varía del 20 al 60%, que es el rango que sería evaluado nuestra central eólica. Se generan las respectivas curvas de regularización eólica en este caso, que relacionan también la energía firme que yo quiero garantizar mediante la energía eólica, ¿y cuál sería el almacenamiento externo que yo necesitaría para garantizar esta energía firme? Esta variación de curvas de regularización se muestra sobre todo la variación del coeficiente de variación y como pueden ver acá, cuando sube de 0 a 40, para un mismo nivel de energía firme necesito un mayor almacenamiento.
a medida que tengo mayor variación en el viento. Lo que se hace es compatibilizar en sí las curvas de regularización hidroeléctricas como eólicas como tal, para que puedan ser comparables en este caso, ¿no? Y lo interesante es esto, ya es parte de los resultados como tal. Tenemos el porcentaje de reducción del almacenamiento hidroeléctrico que se tendría para garantizar energía firme eólica al 90% de regularización. Para 8.870 megas, en este caso correspondería aproximadamente el 27% de reducción en el almacenamiento. Cuando se trabaja con un incremento de 40% en el coeficiente de variación, tenemos que este porcentaje aumenta y tenemos un aumento del más del 40% en el almacenamiento hidroeléctrico. Tenemos también una afectación directa, ya que quitamos agua al reservatorio para garantizar energía firme eólica, pero perdemos la producción de energía firme hidroeléctrica. Y esto se representa en una reducción de aproximadamente el 8.5% en el peor escenario, sin incremento del coeficiente de variación, y del 13% en el escenario que tenga un incremento de coeficiente de variación de 40%. ¿Qué es lo importante mencionar acá? Lo importante de mencionar acá es que se debe considerar que existe un costo, además, o sea, no es solo considerar si la energía eólica me va a generar esto, sino existe un costo por atrás, que es el costo que el sistema necesita para garantizar la energía firme. Entonces, la variabilidad e imprevisibilidad de la producción eólica traen desafíos importantes del lado de la operación y del planeamiento del sistema. Los proyectos de energía eólica precisan de un sistema de respaldo, que en este caso es la hidroeléctrica, y comúnmente son las térmicas, para compensar las fluctuaciones del régimen de vientos, imponiendo un costo adicional al sistema, y la reducción de la capacidad de regularización dificulta la absorción de la variabilidad estacional e interanual de la fuente eólica. Hay estudios parecidos a este, pero en el que normalmente consideran, fue desarrollado por la PCR en Brasil, pero ellos trabajan con un modelo estocástico dual dinámico que trabaja tanto más que todo la operación del sistema como tal, y donde ellos evalúan sobre todo costos marginales de operación. Entonces lo que ellos evalúan es, a medida que yo voy insertando eólicas al sistema, va a llegar un punto en que esto no va a ser económico. Y el punto que ya no es económico, me resulta más caro, es el punto máximo de inserción eólica que yo debería tener. En este caso, esto es algo más técnico como tal, y se está evaluando cuál sería el sistema de respaldo que yo necesito. Sería, ¿qué energía yo necesito para poder garantizar esta energía firme? Entonces vemos que con la serie histórica original y sin variar el coeficiente de variación, se tuvo un impacto en el almacenamiento hidroeléctrico del 28%, y un impacto del 8.6% en la reducción de energía firme al sistema. Ya variando el coeficiente de variación al 40%, esto se incrementa, y tenemos una reducción en el almacenamiento del 41% y una reducción de la energía firme hidroeléctrica del 12.7%. Bueno, esto no lo traduje, creo que se quedó en portugués, pero lo interesante es, como recomendación, es extender la metodología para un análisis ya más probabilístico como tal. Si bien se tuvo un análisis probabilístico de la parte hidroeléctrica, sería interesante hacer un análisis probabilístico conjunto entre la energía hidroeléctrica y el viento como tal. Y habría que evaluar un poquito cómo se hace esta metodología y evaluar la disminución de la variabilidad eólica del impacto del almacenamiento hidroeléctrico, considerando diferentes ubicaciones de centrales eólicas, ¿no? En este caso, solo un comportamiento eólico de una ubicación. Al considerar y agregar diferentes parques eólicos en el estudio, normalmente se reduce este impacto. Y también es evaluar el costo adicional que representa para el sistema interconectado nacional el sistema de respaldo para compensar la fluctuación del régimen de vientos. Gracias, y bueno, agradecer a la Universidad de Paraná, al programa de posgraduación Recursos Hídricos, al grupo de estudios energéticos también de la universidad, al CNPq y a la empresa Copel por los datos que nos pasaron. Gracias. ¿Alguna pregunta tal vez? Sí. ¿No? Tudo bem? Tudo. No Brasil, posso fazer em português? Pode ser. Vale. No Brasil,
historicamente, houve uma decisão de não construir, praticamente não construir mais hidrelétricas com grandes reservatórios. Então, mesmo as hidrelétricas com grande capacidade instalada na região amazônica estão sendo construídas praticamente a fio d'água. A fio d'água, sim. Isso causou no sistema uma redução da capacidade armazenamento, do né? armazenamento, né? A gente perdeu o controle da sazonalidade hídrica. E aí, nesse sentido, nessa nova realidade de não construir mais hidrelétricas com grandes reservatórios, como que você vê a eólica podendo... Daí você liga as termoelétricas, né? E daí fica bem mais caro. Então, lo que él me dice es que normalmente en Brasil y también en Bolivia, lo que pasa es que se está limitando la construcción de centrales hidroeléctricas con embalses muy grandes, básicamente por problemas sociales e impactos ambientales, ¿no? Entonces, él me dice, frente a esto y a reducir el almacenamiento hidroeléctrico en el sistema, ¿cómo garantizaríamos esta energía firme eólica? Y lo que se hace normalmente es prender las termoeléctricas, ¿no? Que en este caso son a gas y en otros países son a carbón. Bueno, otra cosa que, digamos, el mismo estudio, ustedes hicieron ese estudio directamente asociado al tema de la hidroeléctrica con la eólica, ¿no? Sí, sí. En el caso de Brasil, me aparece, nosotros estamos estudiando un sistema que es integrar los sistemas renovables de eólica o solar con los sistemas de biomasa, ¿tá? Y justamente, digamos, por otro camino tú estás tocando un poco un tema que venimos investigando e insistiendo, es que justamente la biomasa tiene la capacidad de tener un almacenamiento de energía, ¿correcto? Sí. Y que es más o menos estable o bastante continuo durante un periodo grande durante el año, y dependiendo de a qué te refieres. Puede ser biomasa de la caña de azúcar, como es en el caso de Brasil, pero puede ser de cultivos de arroz y de otras cosas como en otros países. Entonces, digamos, este mismo estudio se podría, digamos, que repetir, porque, por ejemplo, lo que pasa hoy en día en la biomasa es que ellos únicamente producen energía, mucha, sabes que Brasil produce algo del 16% de la energía es biomasa del azúcar de la caña, durante algunos meses. En combinación con la eólica sería perfecto para poder hacer ese digamos, complemento en el sentido de, tú dices, inicia las termoeléctricas, pero no precisas quemar gas, que hay más biomasa que las tiene. Y entonces mantienes una propuesta totalmente errónea. Nosotros hicimos un estudio de eso ahí ya, y se muestra que podrías hacer con que la zafra se prolonga, digamos, no tenés que parar nunca, porque aunque la caña, digamos, se acabe, si tú usas otras energías para complementar, podrías mantener la caña en stock, o el bagazo, digamos, más tiempo, y poder quemar continuamente con eso para complementar. Lo interesante es saber que sí necesitamos de un sistema de respaldo para mantener la energía renovable. Y si llega un momento en que solo estamos en energías renovables que tienen mucha variabilidad y no tenemos un sistema de respaldo, nuestros costos ya se van a disparar de operación y no vamos a poder garantizar una energía firme al pueblo, sí, ¿no? Al sistema como tal. La otra pregunta, no sé si hay... La otra pregunta sería, tú comentas una cosa que me parece importante, porque el tema del viento es muy dependiente de la región. Es verdad. Entonces, si tú, digamos, consigues detectar regiones complementares, podrías compensar muchísimo eso. Se supone que si tú tienes regiones en varios lugares de un país, tal vez sí, puedas tener casi que una compensación, que prácticamente cuando no hay viento en un lugar, hay viento en el otro, y al final se compensa. Sí, justamente dentro de las recomendaciones está en eso, ¿no? Evaluar directamente diferentes parques para poder ver cuánto se podría llegar a compensar y reducir este efecto como tal. Sin embargo, viendo experiencias de otros países como Alemania y otros países que tienen sí toda energía eólica como tal, sí se ve que han necesitado un sistema de respaldo y llega a puntos en que el costo de energía sube bastante, ¿no? Exactamente. Sí. Claro, y al final Alemania se dice que es un país verde, pero en realidad cuando necesita energía tiene que comprar energía sucia de otro lugar, pero nadie va a decir eso,
todo el mundo va a decir que sigue siendo verde, ¿no? O sea, hay que entrar un poquito, ser un poco más críticos con las noticias que uno ve también, no solo creer todo lo que uno dice, ¿no? Ok, gracias, muchas gracias.